Hey, ¿qué onda, gente? Bienvenidos de vuelta hoy a este video especial de 500 suscriptores. Por fin, creí que no llegaría tan lejos, pero no. Muchas gracias a todos los que se han suscrito, de verdad, honestamente lo aprecio. Pues no estaríamos aquí si no fuera por ustedes. Espero les guste este video donde les voy a dar mis estrategias que yo uso para no perder tanto. Ahora sí que lo que he aprendido con años y bastantes carreras se los voy a mostrar de paso a paso. Y también les quiero comentar que a pesar de que la mayoría no hablan español, sigan viendo mis videos con los subtítulos. De verdad, muchísimas gracias por romper la barrera del idioma, por así decirlo. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias, de verdad, por los 500. Ahora sí, empecemos con el video. Ok, mi primera estrategia para no perder. Una estrategia muy buena, espero sigan mi consejo. Pero si no quieres perder, simple, no juegues y listo. Así, si no juegas, no puedes perder, así que pues, ¿qué más necesitas? Muchas gracias por ver el video, nos vemos, suerte. No, ya, hablando en serio, les voy a dar 8 consejos míos, estrategias para tratar de perder lo menos posible. Como ustedes pueden saber, no siempre se puede ganar, pero sí puedes tratar de perder lo menos posible para conseguir la mayor cantidad de trofeos. Así que mi estrategia número 1 es, antes que nada, es una estrategia muy simple. A lo mejor muchos de ustedes no les sirvan mis estrategias, pero bueno, la primera regla es conocer el juego. Exacto, ¿qué significa? Tienes que conocer todos los personajes del juego y sus ataques, para así tú saber más o menos con qué te estás enfrentando. Obviamente la estrategia puede variar dependiendo de tus rivales, las pistas y más que nada eso. Una vez que ya te aprendiste de memoria todas las pistas, los personajes y sus ataques, ya puedes ir aplicando tus estrategias, las cuales les voy a ir comentando eventualmente. Ok, la estrategia número 2. Pues yo lo que siempre hago, lo que siempre me enfoco en cada carrera que empieza es, lo primero y lo más importante que hago es juntar los 100 anillos. Prefiero juntar 100 anillos a agarrar los ataques. ¿Por qué? Porque la velocidad es lo más importante del juego. Porque ¿de qué te sirve que agarres ataques si tienes 30 anillos? Vas a ir muy lento. Y créanme que 1 o 2 anillos de diferencia sí afecta bastante la velocidad que puedes llegar a tener. Así que lo que yo primero me enfoco en hacer es juntar todos los anillos posibles. Porque hay algunas pistas muy cortas que necesitas sí o sí enfocarte a los anillos. Un ejemplo es Sandy Hills y Viaduct Valley. Son las más importantes porque como son pistas muy cortas, tienen muy pocos anillos. Digo, esta estrategia de los anillos no es muy importante si usas personajes con turbo eléctrico, porque pues con el turbo puedes juntar los anillos, muchos, sin ningún problema. Pero si usas un personaje diferente, de verdad yo te aconsejo que primero consigas los 100 anillos y después en los ataques. Ok, el consejo número 3 es aprender la distancia que necesitas para agarrar un turbo. ¿Por qué? Porque hay diferentes tramos en las pistas donde tú te puedes pegar con un obstáculo y puedas conseguir un turbo, lo cual te va a dar ventaja pues para guardarlo, atacar a tu oponente que está enfrente de ti y después usar tu turbo. Es muy importante que vayas como que conociendo esa distancia entre tu personaje y el de tu rival, para que cuando consigas un ataque te salga un turbo. Una vez que ya tengas ese conocimiento de cuánta es la distancia, te va a servir bastante para que puedas conseguir un turbo y pues puedas ganar. Ok, el consejo número 4. Mi estrategia número 4 es lo que yo hago cuando yo juego, y no les voy a mentir, el 80% de la carrera, cuando yo estoy jugando, mis ojos están enfocados en el minimapa. En el minimapa que aparece el recorrido de tu personaje y los otros 3 rivales, y en las 3 flechitas que aparecen
cuando están detrás de ti. Eso para mí es sumamente importante, porque viendo quién está detrás de mí y qué tan cerca o lejos está de mí, me sirve para usar mi escudo o turbo o atacar. De verdad es muy útil. Yo ya no me fijo en lo que hay enfrente de mí, no, me fijo en el minimapa y en las 3 flechas en dado caso de que me estén siguiendo. Porque así, si veo que la flecha está en el primer carril, ya voy más o menos calculando si me paso ese carril porque me va a poner una trampa o me va a atacar. También me sirve el minimapa para saber quién está detrás de mí, qué personaje está detrás de mí, para así saber yo qué hacer o qué no hacer. Ok, mi estrategia número 5. La estrategia número 5. No seas predecible. Yo cuando juego me doy cuenta cuando mis oponentes van directo a una plataforma de velocidad o por un ataque. Es muy predecible saber que ellos, por ejemplo, van a ir al último carril y pues yo ya voy a estar listo mi ataque para el cuarto carril, y así casi siempre les voy a pegar. No siempre, pero hay un mayor porcentaje de poder pegarle. También otro consejo que les doy: el carril interno, el que usas para ir más rápido en las curvas, solo tómalo en caso de vida o muerte. Solo tómalo cuando tengas a tu rival hombro a hombro. Cuando estés sumamente pegado, tómalo. Porque si no, es muy predecible que los otros rivales sepan que vas a ir por ese carril porque es más rápido, pero te van a atacar más. Es más probable de que recibas un golpe ahí que en los otros 3 carriles. De verdad, solo úsalo cuando de plano tengas a tu rival hombro a hombro. Pero si tienes bastante diferencia atrás, no tomes ese carril, no lo hagas, porque lo más seguro es que los demás van a pensar que vas a agarrar ese carril para ir más rápido y te van a pegar. Y lo más probable es que te peguen. Así que si no es de vida o muerte, no lo tomes. Mi estrategia número 6. No sé si se han dado cuenta, pero cuando ustedes le pegan a un rival que está enfrente de ti, yo lo que les aconsejo es que si, por ejemplo, tú le pegaste al rival que está en el primer carril, en cuanto le pegues, cámbiate a su mismo carril, porque él casi siempre cuando le pegas a alguien, él usa sus ataques. Y por ejemplo, cuando usa sus trampas, aparecen las otras 3 trampas en los otros 3 carriles. Generalmente nadie se mueve o se cambia de carril cuando tú les pegas. Casi siempre se mantienen en el mismo carril. Así que cuando tú le pegues, ponte en su carril. Así te evitas que te pongas sus 3 trampas en los otros 3 carriles y que te pegue. Aquí les voy a poner un ejemplo de un video donde es más claro como el ejemplo que les estoy dando. Como pueden ver, cada vez que yo le pego a un rival, él no se mueve de su carril y deja ese carril limpio, sin trampas. Pero en los otros 3 es donde aparecen las trampas. Espero haberme explicado bien esta estrategia, pero igual les dejo aquí un video donde pueden notar que cada vez que yo le pego a mi rival, me pongo en su carril y evito que me pegue con sus trampas. Mi estrategia número 7 es, aunque no lo crean, los obstáculos son el mejor escudo. Son mejor escudo que un escudo. ¿Por qué? Porque cuando le pegas a un obstáculo te da creo que 1 o 2 segundos de invencibilidad, o creo que hasta 3, los cuales son muy útiles, especialmente cuando estás al final de la carrera. ¿Por qué? Porque generalmente al final de la carrera todos usan sus ataques, porque ya se va a terminar y te atacan con todo, y un escudo no es suficiente. Generalmente si usas un escudo te lo rompen, pero otras 2 personas van a usar sus ataques y vaya, te van a estar esperando 2 o 3 o 4 ataques. Así que lo más seguro es que te rompan el escudo, te golpeen con una mira explosiva y te manden al cuarto lugar de un segundo a otro. Punto. Y lo que yo les recomiendo es que hay algunas pistas que al final de que termine la carrera hay obstáculos, hay paredes o monstruos. Trata de pegarles para que consigas esos cuadros de invencibilidad y puedas terminar sin ningún problema. Y mi último consejo, el consejo número 8. Va a sonar un poco raro, pero perder es aprender.
¿Por qué? Porque cada vez que pierdes vas aprendiendo qué hacer y qué no hacer, lo cual te va a ayudar a ganar experiencia poco a poco e ir conociendo mejores estrategias o qué mejorar de tu estrategia o qué de plano no volver a usar. Yo eso les puedo recomendar. Sé que es feo perder, pero al final de cuentas te sirve para en futuras carreras no repetir tus errores o tratar de repetir lo menos posible, porque al final de cuentas el juego, la suerte es un factor parte del juego. Puedes tener una carrera muy buena, ir en primera posición casi toda la carrera en la carrera, pero puede que al último segundo te golpeen y te manden al cuarto lugar. Eso ya no depende de ti. O que se te vaya el internet. También, pues, la suerte es un factor muy grande. Así que, pues bueno, espero les hayan servido mis consejos. Si les interesa más, escríbanme aquí abajo. Díganme qué opinan o ustedes qué hacen. Yo, la verdad, esos 8 consejos son los que he usado, he aprendido durante estos par de años jugando Sonic Forces. Y espero les haya servido. Muchísimas gracias de nuevo por los 500 suscriptores. De verdad, espero que el canal siga creciendo para poder hacer más contenido. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos. Por cierto, y antes de despedirme quiero aprovechar a mandar saludos a Rachel, un saludo. A Alexa Rose, también un saludo a ti también. Muchas gracias. A Odd Warwell, saludos hasta España. Barcelona, no sé de qué parte de España seas. Y a Rosario, un saludo a ustedes 4. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en videos futuros. Saludos a todos. Bonita noche.